Buenos días, nosotros somos el equipo Conservación de la Flora del cuarto semestre vespertino A y nosotras somos Ismeraí Lozada Sosa y mi compañera Anaís Ortiz Durán. Y el día de hoy presentaremos esta entrevista con el fin y propósito de hablar respecto a nuestro proyecto. Para iniciar, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto es respecto a la conservación de la flora y este consiste en la asignación y cuidado del árbol del cual estamos a cargo, también de su cuidado y de su crecimiento. También consiste en el cuidado de todo tipo de plantas por medio del riego, abono y exterminación de plagas que pueda afectar a la misma, además de que debemos protegerlas ya que es esencial para el medio ambiente como para el futuro de nuestro planeta, debido a que contribuye en el aspecto ecológico, científico, social, entre otros. Nuestro propósito como equipo es el implementar esta idea en los alumnos del Complejo Regional Mixteca de Izúcar de Matamoros, así también como brindarles información respecto a nuestro tema. Así que para esta ocasión traemos a un invitado que nos ayudará a saber más al respecto. Así que den la bienvenida a Vladimir Merino Bermejo. Él es ingeniero en agricultura sustentable y protegida. Cursó su carrera en UTIM y tiene 25 años de edad. Bueno, es momento de pasar a nuestro tiempo de preguntas. Esta va a constituir de dos partes. La primera parte trata de preguntas respecto al proyecto en general y la segunda parte trata del árbol en sí. Así que dejo el tiempo a mi compañera Anaís. Claro, adelante. Para usted, ¿qué es la conservación de la flora? Bueno, la conservación pues es mantener o cuidar, en este caso la flora, que es cualquier organismo vivo, que sean plantas o árboles. Entonces, en este caso, la conservación de la flora pues es mantener o que permanezca con vida, en este caso las especies nativas de la zona. Gracias. ¿Cree que es importante la conservación de la flora y por qué? Sí, es importante la conservación de la flora. ¿Por qué? Porque las especies que son nativas de una región nos ayudan a proteger de diferentes cosas, ¿no? En este caso, las especies que son nativas de una zona se adaptan al clima, se adaptan a las condiciones de agua, etcétera. Eso es lo que las hace, pues, es lo que las hace nativas. Por eso es la importancia de cuidarlas. Sí. ¿Por qué crees que el no conservar la flora nos afectará en un futuro? Nos va a afectar en un futuro si no la cuidamos, porque digamos que la flora es como la base de la alimentación. Nosotros tenemos una planta que es nativa, por ejemplo el maíz, y el cual el maíz se fue modificando, se fue haciendo cruzas para hacer una mejor planta, y ahora es como uno de los principales proveedores de la alimentación. Entonces, con el cuidado de la flora, pues vamos previniendo esa parte, ¿no? De que tengamos en este caso una alimentación, el que tengamos un ecosistema en armonía. La flora es indispensable para la vida. ¿Qué métodos de la conservación de la flora usted conoce? Métodos para la conservación de la flora, por ejemplo, la creación de espacios verdes o jardines verdes, donde puedan propagar plantas que sean de la zona, que sean nativas de la zona. En este caso, por ejemplo, de árboles como el mezquite, por ejemplo, que es un árbol nativo de la zona, el guaje. Entonces, recolectar semillas y propagar ese tipo de vegetación. ¿Y alguna vez ha realizado algún proyecto como este? Sí. De hecho, fue igual propagación por semillas, por esquejes, donde nos solicitaban las plantas nativas de la región donde éramos. Teníamos que conseguir esas plantas y después propagarlas para que tuviéramos una mayor demanda de esa flora. Bueno, pues ahora nos gustaría hacerle unas preguntas respecto a nuestro árbol. Bueno, la primera es que
¿Qué datos podría usted darnos respecto a nuestro árbol? Datos, no sé, algo más específico, como en realidad qué quieres saber acerca de eso, de tu árbol. Por ejemplo, datos interesantes, bueno, al menos en nuestro caso, cuando nos asignaron el árbol, pues como que sí de repente sabemos, no, pues no sabemos mucho respecto al árbol en sí. Así datos que pueda darnos usted respecto a, por ejemplo, la tierra en la que se encuentra. Ok, bueno, para ser un poco más breves y más exactos, datos relevantes sobre, pues yo creo que sobre el árbol que tienes y en general, datos muy importantes, pues es que, por ejemplo, emisiones de lo que son los carros, los árboles tienen la capacidad de captar toda esa contaminación y cambiarla por oxígeno. Ese es uno de los puntos más relevantes. La otra, por ejemplo, el calentamiento global también se puede revertir o se puede equilibrar gracias a los árboles. Por ejemplo, el 60% de la precipitación que hay en el mundo, el 60% es por parte del mar y el 40% es entre plantas y árboles. Entonces es otro punto relevante acerca de seguir sembrando árboles. Otro de los puntos importantes, pues es, bueno, ahorita estamos sufriendo con el calor, ¿no? Entonces, pues nos ayuda bastante a esa parte, nos ayuda con la parte de que no se erosionen nuestras tierras, que no se compacten. Además, también hay un punto importante que es la contaminación. En este caso se le llama contaminación del ruido, que es, por ejemplo, cuando tienes una construcción a un lado y tienes un ecosistema completamente natural donde hay aves, hay otro tipo de animales. Entonces, a veces ciertos ruidos de ese tipo de construcciones suelen afectar el equilibrio de ese medio natural, de ese ecosistema. Entonces, produce alteraciones en el ciclo, por ejemplo, de los animales. ¿Y qué hacen los árboles? Crean una barrera que elimina o difumina el tipo de ruido exterior para que el ecosistema siga conservándose en equilibrio. Esos son algunos de los puntos importantes de sembrar árboles. Pues yo no conocía, no conocía tanto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué recomendación nos podrías dar para el cuidado de nuestro árbol? Recomendaciones, pues el riego, sin duda. El riego, ciertas podas, revisar si hay alguna deficiencia en las hojas, si hay plagas. Esas serían como las recomendaciones más relevantes. Bueno, ahora nos gustaría saber qué cosas pueden afectar al crecimiento de nuestro árbol. Puede afectar, por ejemplo, el tipo de suelo. Como se lo repetí, también lo puede afectar si hay alguna deficiencia en la planta, y eso pues es respecto al suelo o respecto a alguna plaga. Si tiene alguna plaga se va a manifestar en un síntoma en la planta, y eso se puede ver manifestado en el crecimiento o que completamente pues se muera, ¿no? La planta. Y como última pregunta, ¿qué método de riego nos recomiendas para nuestro árbol? Porque mira, cuando recibimos nuestro árbol, el método de riego que dejaron el equipo del proyecto anterior fue con un tubo de PVC. Me parece que lo medio enterraron. Realmente no sabemos muy bien en qué consista ese método de riego o si sea conveniente. Entonces, ¿qué método de riego crees tú que sea más eficiente para nuestro árbol? Bueno, en el caso de los árboles, por ejemplo, es un árbol que no va a estar produciendo como tal algún fruto, entonces no es tan demandante de agua ni de nutrientes. Simplemente hay que estar manteniendo el riego, puede ser ahora sí que manual. Y por ejemplo, en la otra es que cuando ustedes no están y el árbol necesita agua, lo que pueden hacer es la lluvia sólida. La lluvia sólida es un polímero que nos ayuda a captar el agua de lluvia o el agua que nosotros le proveemos y la enterramos en el suelo. Entonces, cuando nosotros regamos, esos polímeros absorben todo el agua y está
digamos que cubre como un 90% de humedad en la planta. Entonces cuando no hay agua que le podamos proveer, pero si llueve o si lo regamos hoy, a lo mejor en 15 días lo podemos volver a regar o hasta en un mes. Todo depende de que nosotros vayamos revisando cómo está el suelo, pero nunca hay que dejar que completamente quede seco. Si, por ejemplo, hoy lo riegas y lo sigues revisando y a lo mejor en unos 15 días ya empieza a ver como que empieza a aclarar la tierra, que es cuando ya se está secando, ahí otra vez hay que volver a poner agua. Pero sí, ese polímero, que es la lluvia sólida, se le llama, sería un buen proyecto para riego en sus árboles. Eso, además, pues lo común, ¿no? Lo tradicional, que es hacer el cajete del árbol alrededor y meterle toda la cantidad de hojas que se pueda en ese cajete que se le haga, que básicamente es un hoyo alrededor del árbol, llenarlo de basura, pero que sea orgánico. ¿Para qué? Para que cuando ustedes rieguen, toda esa humedad se va a hacer una especie de acolchado con esa hoja. Entonces va a detener la humedad un poquito más, la va a retener ahí. Aparte de que se va a ir descomponiendo y va a servir de nutrientes, va a ser como una tipo composta también. Bueno, mencionaste algo respecto a su tipo de suelo y nos gustaría que, bueno, ¿usted considera que el ambiente y el tipo de tierra en el que se encuentra nuestro árbol es el adecuado? El ambiente sí es el adecuado, se desarrolla bien por la zona, el tipo de árbol que tienen. El tipo de suelo pudiera ser de repente, a la vista a lo mejor puede ser bueno, ¿no? Pero siempre un análisis de suelo pues es lo que nos va a dar el dato correcto o exacto de si es o no un buen tipo de suelo para nuestro árbol. Además de que el análisis de suelo pues nos va a decir qué le podemos agregar a ese suelo para que sea mejor. Pero como les mencionaba anteriormente, el hacer actividades como rellenar con hoja, agregar materia orgánica como cáscara de frutas, etcétera, todo lo que sea orgánico, eso puede ayudar también a fortalecer nuestro suelo y que a lo mejor en 2-3 años se vea el suelo con mejores características. Bueno, pues hemos finalizado con las preguntas. Agradecemos pues tu tiempo y la oportunidad de poder venir a resolver pues nuestras preguntas respecto a nuestro tema. Y antes de finalizar, nos gustaría, bueno, ¿te gustaría decir algo a los alumnos respecto al tema? Ok, pues retomando el tema en el que están, ¿no? Que es la conservación de la flora, pues sí es un tema bastante importante. Más que nada lo que sería pues el desarrollo sustentable o sostenible. ¿De qué consta? Pues consta de que nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades, pero al satisfacerlas a veces no nos damos cuenta que va a haber generaciones futuras. Entonces el desarrollo sostenible se trata de eso. Si nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades, tenemos que ver por las generaciones futuras para que no afectemos y ellos, cuando estén en nuestra posición, puedan también ser beneficiados con lo que nosotros tenemos. En este caso, pues los recursos naturales, ¿no? El agua, el suelo, todo ese tipo de beneficios que nos da la naturaleza. Sí. Bueno, pues agradecemos tu presencia, gracias por venir y eso es todo. Claro, gracias a ustedes también.